Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Parece que va poniendo freno esa caída que estamos viendo en Estados Unidos. Parece que hay algún que otro intento de rebotar. Hoy teníamos ese dato del IPC que se ha situado por debajo de lo esperado y eso impulsaba a las bolsas. Seríamos un rebote en Estados Unidos que ha durado muy poquito. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la primera lectura es, vale, dato positivo, IPC por debajo de lo esperado, estamos más cerca de que se bajen los tipos de interés. Pero ¿cuál es el problema? Que si los tipos de interés empiezan a bajar, a lo mejor ya no es porque esté controlada la inflación, sino porque nos acercamos a una recesión. Y si nos acercamos a una recesión, lo más probable es que ese dato del IPC se mantenga por debajo de las previsiones. Por lo tanto, pues esto ha dado la vuelta en muy pocos minutos y aunque veíamos un primer rebote en un primer momento, luego pues ha acabado corrigiendo gran parte de ese rebote que veíamos en el mercado americano. Hoy en Europa pues estamos viendo un rebote importante, pero el IBEX 35 parece que se está desvinculando de ese rebote después de la presentación de resultados de Inditex. Esto lo hemos comentado muchísimas veces. Hay muchas ocasiones en las que se presentan resultados, parece que son maravillosos, que baten récords por todos lados y luego se comporta de forma totalmente contraria en el mercado esas acciones de esa empresa. Y es lo que está pasando con Inditex, que ahora mismo está cayendo un 8% y evidentemente está lastrando bastante al IBEX 35. Antes de ver las tres acciones que vamos a analizar hoy, recordaros que ayer os comentaba al final del vídeo que este próximo domingo tendremos un nuevo mega consultorio para todos aquellos que sois miembros del canal. Os dejé ayer la publicación donde me tenéis que dejar la acción que queráis que analice de cada uno de vosotros, así que no me la dejéis en los comentarios de este vídeo, sino en esa publicación, las recogeré todas y el domingo veremos ese vídeo exclusivo para los miembros del canal. ¿Y cuáles son las tres acciones que vamos a analizar hoy? Pues como cada miércoles vamos a analizar Solaria, que vais a ver con el análisis de hoy que se empieza a complicar bastante la opción de acabar viendo un rebote. Vamos a ver qué razones tenemos para pensar que quizás le podría quedar más caída y que esa posible opción de ver un rebote que parecía que se activaba en las últimas semanas, pues ahora podríamos decir que se estaría desactivando. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Telefónica. Rebotó desde la zona que decíamos la semana pasada que era clave que rebotase, pero hay alguna que otra duda ahora mismo. Así que vamos a ver, vamos a repasarla de nuevo, a ver la situación en la que se encuentra. Y la tercera de las acciones es otra de las acciones que seguimos muchísimo últimamente y es Repsol. Parece que no se está frenando en esa zona de soporte que habíamos situado en el gráfico y eso es muy mala señal porque eso podría anticipar que nos podemos dirigir a ver nuevas caídas en su cotización. Así que bueno, vamos a ver estas tres acciones. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Solaria. Fijaros que ya habíamos dicho a principios de año que se estaba formando una divergencia y que esa divergencia la debíamos vigilar porque podría ser la señal anticipada de que podríamos llegar a ver un rebote más importante. Donde situamos la zona donde decíamos que si la superaba ya podríamos confirmar que íbamos a ver un rebote más importante para poner ese objetivo en la zona de los 9,90, pues si conseguía superar esa zona de los 8,60, que es donde estaba el techo de esa divergencia. Habíamos dicho en las últimas semanas que había entrado en juego ahora mismo la media de 70 sesiones y quizás si la conseguía superar a cierre podría ser ya una señal aún más anticipada de que íbamos a ver ese rebote. Fijaros cómo vimos un ataque a ella en la sesión del 27 de febrero, pero el rechazo fue clarísimo. Y decíamos, bueno, se sigue manteniendo en el lateral sobre la zona de 7,80. Y decíamos, cuidado, porque si acaba perforando la zona de 7,80, era muy probable que nos fuéramos a buscar los mínimos que veíamos en febrero, fijaros, en la zona de los 7,32 aproximadamente. Y cuando hemos empezado a ver esta semana que perforaba ya con claridad la zona de los 7,80, pues ya poníamos ahí de nuevo el objetivo. Y fijaros cómo hoy ha vuelto hasta la zona de los 7,32. Ahora muchos podrían llegar a pensar que bueno, que a lo mejor sí que es verdad que podemos hacer un doble suelo en esta zona, es una opción, ya hemos comprobado que aquí ha entrado la demanda y ha frenado la caída tan larga que llevamos viendo en los últimos meses, pero recordad que la razón principal para pensar que podíamos experimentar un rebote era la divergencia que estábamos viendo en el gráfico. Eso nos daba la señal anticipada y ya el punto para pensar que vamos a ver el rebote de forma clara era 8,60. ¿Qué pasa? Pues que ahora esa divergencia que se ha ido manteniendo hasta esta semana se ha roto y ya no tiene el RSI una tendencia clara al alza con mínimos crecientes, todo lo contrario. Hemos visto cómo el RSI ha roto esa tendencia alcista que llevamos viendo en las últimas semanas y ahora pues todo apuntaría, cuando se produce esta ruptura, que puede continuar
la caída. Eso suele ser lo normal y eso es lo que nos hace pensar ahora que es bastante complicado que desde la zona actual, aunque podría formar un doble suelo, me parecería bastante complicado que acabásemos viendo un rebote. Si quizás ese doble suelo lo hubiésemos visto por aquí o por aquí, manteniendo la divergencia, pues podría haber sido una señal bastante positiva si ahí hubiese entrado de nuevo la demanda. Pero desde la zona actual, pues yo creo que dejaría bastantes dudas ahora mismo pensar que vamos a ver un rebote. Puede llegar a suceder, evidentemente aquí puede pasar de todo, pero ese escenario ha ido perdiendo bastante probabilidad con la caída que hemos visto esta semana. De hecho, si echamos un ojo al gráfico semanal, pues fijaros cómo la vela que estaría dejando es muy negativa. Parecía que poco a poco se intentaba recuperar, rompía la tendencia bajista, que parecía que iba marcando semana a semana nuevos mínimos, ahora parecía que era al contrario, pero con lo que estamos viendo esta semana, pues la verdad que la situación ha cambiado muchísimo. Y si esto no se recupera de cara al viernes, pues quizás la vela que nos va a dejar va a ser muy negativa. Sería muy positivo que desde la sesión de mañana o a finales de la sesión de hoy empezásemos a ver un rebote y que al final acabásemos viendo una vela de nuevo en la zona a lo mejor de los 780 a cierre. ¿Por qué sería positivo? Porque hubiera sido un rechazo claro a los mínimos que hemos visto en la zona de 730. Ahí estaríamos comprobando que ha entrado de nuevo la demanda y quizás nos haría pensar que sí que se está formando un suelo estable. Pero, como os digo, de momento eso no se ha dado. Todo lo contrario. Ahora estamos, fijaros, en mínimos a cierre del último año y del año anterior, en 2024 también. Es decir, una señal muy negativa, porque nos hace pensar que vamos a poder seguir corrigiendo si no se pone ya de inmediato fin a la caída. Y ya no es que se ponga fin a la caída, es decir, no nos valdría que desde esta zona se mantenga un movimiento lateral entre los 732 y los 780. Necesitaríamos un rebote rápido, volver a la zona de 780 y empezar a superarla de nuevo, para pensar que esto ha sido una ruptura en falso para formar un doble suelo. Y el gráfico mensual, pues queda mucho mes, queda más de medio mes, pero la vela que está dejando pues es bastante negativa de momento. Vamos a ver cómo acaba cerrando el mes. Fijaros cómo se ha acercado el máximo del mes a esa media móvil de 6 sesiones que estaba a los 8.34. El máximo se ha quedado en los 8.13. Nos hemos acercado mucho, pero también puede ser una señal de que ahí de nuevo está actuando como resistencias a media de 6 sesiones y ha entrado la oferta incluso antes de que llegásemos hasta ella. Por lo tanto, pues es una pena, porque la verdad que estábamos pensando que quizás podríamos experimentar un rebote importante, como hemos visto en otras muchas acciones, pero ahora parece que la situación se está complicando bastante. También hay que tener en cuenta lo que decíamos la semana pasada, creo que lo decíamos también con Solaria. Este tipo de acciones son las acciones que empiezan a funcionar bien cuando vemos que todo el volumen de los inversores deja de estar puesto en un único sector, en su gran mayoría, como estamos viendo ahora mismo en el sector financiero. Solo hay que comprobarlo. Hoy está cayendo el IBEX 35 cerca del 1% y aún así estamos viendo a los bancos mantenerse al alza con subidas del 2% aproximadamente, como el Banco Santander o el BBVA. ¿Eso que nos indica? Pues que parece en un primer momento que este sector está actuando como un sector refugio, porque parece que todavía está bastante fuerte. Si empezásemos a ver que sale el dinero de esas acciones, los inversores no se lo van a quedar en el bolsillo, lo van a querer invertir en otras acciones. Y en esas acciones que se suelen fijar, una de ellas puede ser Solaria, ya lo hemos experimentado anteriormente, ese mismo movimiento. ¿Qué pasa? Que parece que no está saliendo el dinero de esos bancos, de esas empresas. Por lo tanto, pues también hace que no entre volumen con la demanda en Solaria para acabar viendo ese rebote. Y el problema es que se están desvinculando mucho el sector financiero, el sector bancario, de las caídas que estamos viendo del resto de sectores, de todo el mercado prácticamente, y si al final acaban corrigiendo, van a intentar cerrar ese delay que han dejado en la caída con toda la caída anterior que han visto el resto del mercado, y pues una caída muy fuerte. Y si ahí provoca una caída global de todo el mercado, por ejemplo del IBEX 35 en España, pues es complicado que aún así veamos que la cotización de Solaria rebota. Lo ideal que es ver pequeñas correcciones, en esas pequeñas correcciones de esos sectores principales sale dinero, puede entrar en otros y vemos un rebote. Si al final acabamos viendo una caída en bloque, pues como os digo, va a ser muy complicado acabar viendo que el dinero entre en Solaria, sino que puede acabar sucediendo todo lo contrario y puede ser lo que nos está anticipando ahora mismo el gráfico, con esa ruptura de la posible tendencia alcista que estábamos viendo en el RSI de Solaria. Vamos con la segunda de las acciones, que es Repsol. La verdad que ha sido una decepción bastante grande lo que estamos viendo ahora mismo en Repsol, porque decíamos, vale,
Ya hemos visto una subida muy vertical en el mes de febrero y estábamos experimentando una corrección y decíamos, esa corrección puede entrar dentro de lo normal, pero tiene que llegar como mucho hasta la media móvil de 70 sesiones o quizás ponerla un poquito en riesgo. La caída de ayer podría estar en el límite de lo que podríamos ver, porque algo que fijaros ya vimos por aquí, ponía en riesgo la media 70, pero ya ahí parecía que no se desvinculaba de ella, veíamos toquecitos, es decir, que estuviera rondando quizás unas sesiones alrededor de la media móvil de 70 sesiones, podría haber sido bastante positivo para pensar que podríamos acabar viendo un nuevo impulso y marcar un nuevo máximo y quizás formar una divergencia que nos marcase que estamos en la última subida de Repsol. Pero fijaros cómo eso no ha pasado. Y en la sesión de hoy hemos visto que daba continuidad a las caídas y se está alejando bastante ya de la media de 70 sesiones. Y eso no es positivo. Y de hecho, fijaros cómo esta semana está entrando más volumen de lo que veíamos anteriormente en la caída. Y eso es negativo. No es, no es tan malo quizás una caída fuerte con mucho volumen que quizás que sesión a sesión se vaya manteniendo un volumen más alto de la media. Que es lo que estamos viendo, fijaros, desde el viernes de la semana pasada. Eso es más negativo. Por lo tanto, pues empieza a complicar bastante la situación en Repsol. Decíamos que era muy complicado no ver un nuevo impulso cerca de los máximos que habíamos visto en febrero, después de haber visto un RSI que había llegado a la zona, fijaros, de 83. Pero fijaros cómo este tipo de cosas que a veces parece que la probabilidad es bastante alta de que se produzca, pues hay veces que no se cumple. Y el riesgo de cuando tenemos un escenario que es muy probable, porque veíamos que la RSI está muy alto, tiene mucha fuerza, normalmente vemos un impulso para formar divergencias o para dar continuidad a la subida, pues es como cuando tenemos una ruptura, un falso, que luego el movimiento posterior es muy brusco. Y eso es lo que me está dando miedo con la caída que estamos viendo ahora mismo en Repsol. ¿Puede que esté formando en el suelo? Pues puede ser, pero la verdad es que en el momento pues no tiene pinta. ¿Dónde podría estar el límite? Pues en la zona de los 11.40. ¿Por qué? Porque era la zona más importante que teníamos en el gráfico para pensar que podría comenzar este impulso que llevamos viendo desde principios de enero. Y en esa zona, si la consigue frenarse, podríamos llegar a pensar que se ha pasado de frenada por cómo está el mercado, pero el anterior techo ha actuado como un soporte. Y ahora podríamos volver a repuntar. Puede llegar a suceder, evidentemente, puede llegar a suceder, pero quizás se está rizando demasiado el rizo y ya se acaba perdiendo la zona de los 11.40, pues desactivaría toda opción de volver a repuntar con mucha fuerza para ver los máximos que veíamos en la sesión del 20 de febrero. Además, fijaros cómo también podría poner en riesgo ese primer mínimo creciente que teníamos en enero, es decir, tendríamos la confirmación de que esta posible tendencia alcista que estaría formando desde finales de diciembre, principios de enero, estaría totalmente rota. Es decir, es que no tendría ya ningún sentido pensar que se puede mantener al alza. Puede pasar, sí, pero la probabilidad que va a tener ese escenario va a ser muy, pero que muy baja. Veremos a ver si consigue reaccionar a tiempo, aunque como os digo, parece que se le va acabando ya esa energía. Y fijaros cómo en el gráfico semanal, pues también nos queda una última esperanza. ¿Y cuál es? La media móvil de 200 sesiones, que ahora mismo está en los 11.42, todavía no la ha perforado. Y fijaros cómo cuando vimos el primer impulso se fue hasta la media 70, luego os parecía que rondaba la media de 200 y volvía a repuntar con mucha fuerza. Vamos a ver si esa media de 200 sesiones puede actuar como soporte ahora, que justamente esos 11.40 es donde estaba ese techo que decíamos anteriormente, que ahora puede actuar como soporte. Muy cerca de los mínimos que hemos hecho hoy. Y el gráfico mensual, pues la vela que está dejando de momento es bastante negativa. Es muy negativa. ¿Qué sería lo ideal? Pues que de cara a la segunda parte de este mes veamos un repunte bastante fuerte, ya que vamos cerrando en los máximos de este mes, en la zona de los 12.40 aproximadamente. Eso sería bastante positivo. Sería muy positivo. Si vemos que de cara a final de mes acaba haciendo una envolvente bajista a esta vela que estamos viendo aquí del mes de febrero, ya sí que sí, tendríamos la confirmación de que nos espera la parte más negativa. Al igual que vimos en 2020, en 2015, en 2012 y en 2008. Es decir, ya habríamos puesto fin a ese rebote que habíamos estado esperando con esta vela que vimos en febrero y ahora vendría la parte más negativa. Es decir, la lectura que tenemos que hacer ahora mismo en Repsol es: veníamos de unas caídas esperando a que viésemos un rebote tras poner en riesgo esa media móvil de 70 sesiones del gráfico mensual y a partir de ahí
ver el rebote. En ese rebote esperábamos formar una divergencia en el gráfico diario para ya marcarnos el final de toda la subida. No hemos tenido la divergencia porque la caída ha sido muy vertical. O es ya el punto de rebote, o si no, lo que nos va a marcar, se acaba formando una vela envolvente a final de mes a la baja, es que viene la parte más negativa en la cotización de Repsol. Por lo tanto, creo que debemos estar muy, pero que muy atentos porque la situación se podría empezar a complicar bastante. Y vamos con la última de las acciones, que es Telefónica. Me parece que, bueno, que ha salvado los muebles. Una vez más, la semana pasada cuando analizábamos, no sé si era el martes o el miércoles, decíamos, podéis a buscar la media de 70. Estaba en esa zona límite, la antigua directriz bajista, es decir, desde ahí tenía que rebotar sí o sí. Además teníamos la media móvil de 70 sesiones. Fijaros, la sesión del jueves nos fuimos prácticamente al TIC hasta la media de 70. Estaba en los 4,08 y el mínimo fue los 4,08 también. Es decir, prácticamente hasta la media móvil de 70 sesiones. Por unas centésimas no se quedó justo ahí. Pero sí que es verdad que a partir de ahí empezamos a ver una vela de vuelta y empezó a rebotar. ¿Qué pasa? Que este rebote que estamos viendo ahora ha dejado la sensación de que no tiene fuerza suficiente de seguir manteniéndose al alza por la vela de indecisión que veíamos ayer y por las caídas que estamos viendo hoy. Si hoy estuviésemos viendo una vela alcista, o que por lo menos se encuentra cerca del cierre de ayer, pues podríamos pensar que puede seguir al alza y que puede atacar los máximos que tenemos en la zona de los 4.35 aproximadamente, 4.34 del último rebote. Pero con la vela que estamos viendo hoy, lo que está confirmando es que evidentemente en esa última subida hemos tenido debilidad y que podemos seguir corrigiendo. De todas maneras, mientras no pierda la media móvil de 70 sesiones que está en los 4,10, yo no perdería la esperanza de acabar viendo una vuelta en los máximos, en los 4.40 máximos del pasado año, y poner a prueba si vamos a romper ese movimiento lateral para continuar con la tendencia alcista. Si pierde la media de 70 y vemos que de nuevo se mantiene por debajo de la directriz bajista que llevamos viendo desde octubre, pues ahí sí que tendríamos una señal muy pero que muy negativa. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo la vela de la semana pasada, pues podríamos pensar que fue una vela de rechazo a volver a esa zona de máximos, y la vela que está dejando esta semana más de lo mismo. Es una vela clara de indecisión y que no tiene para nada buena pinta. Y recordad que tenemos una divergencia en la cotización de Telefónica en el gráfico semanal. ¿Por qué digo esto? Porque ya pensé que va a haber una caída muy importante por esa divergencia. No, porque la clave ahora estaría en que siguiese manteniéndose al alza según vayan pasando las semanas, acercarnos a la zona de 70 y despejar las dudas de que esa divergencia nos va a marcar esa corrección más fuerte. Si ahora seguimos viendo caídas semana a semana, lo único que está haciendo es ganar probabilidad. Esa divergencia de que vayamos a ver una caída más importante, que estemos en un techo quizás para unos cuantos meses. Y que la situación, esa tendencia alcista que llevamos viendo desde octubre de 2022, pues quizás esté llegando a su fin. Ese es el verdadero problema que tenemos en la cotización telefónica ahora mismo. Teníamos también la zona de los 407, que decíamos una zona que era totalmente clave. Parecía que la rompía, fijaros en octubre, ahora parece que también la empezaba a romper, pero con ese doble techo, pues estamos teniendo bastantes dudas ahora mismo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo también teníamos una divergencia entre la vela de septiembre y la vela de febrero. Y además fijaros cómo tanto en el mensual como en el semanal, el segundo pico de la divergencia está muy alejado de la zona de 70, 62 en el semanal, no llega, y en el mensual en 62,92, muy alejado de la zona de 70. Ese tipo de divergencias son peligrosas si empezamos a ver caídas. Si vemos que se mantiene al alza, es muy positivo porque nos dice que todavía tiene bastante recorrido al alza. Es decir, de momento el escenario podría ser bastante negativo si no se da la vuelta la cotización de Telefónica. De momento la vela mensual pues parece que ha salvado los muebles ahora mismo, porque fijaros, se ha ido a tocar esa media móvil de 70 sesiones que está en los, en los 3,77, se quedó muy cerquita. Fijaros, el mínimo ha estado en los 4,08, la media de sesiones los 4,12, es decir, podríamos pensar que ahí ha entrado la demanda. El problema es que si cogemos el gráfico diario, pues vemos que la tendencia es diferente en el corto plazo, porque hay debilidad ahora mismo. Vamos a ver, es que estamos experimentando un volumen, un mercado con muchísima volatilidad y las cosas cambian muy rápido. Y ahora estamos viendo una caída muy continuada, pero
es muy probable que el rebote acabe llegando. Y cuando llegue el rebote va a ser muy fuerte también. Es muy probable que el rebote sea bastante fuerte. Y la duda de ese rebote, de los mercados en general, ya no solo Telefónica, va a ser si va a ser un rebote para conseguir mantenernos en el movimiento lateral que llevábamos viendo desde el cuarto trimestre del pasado año, o sin embargo va a ser un simple rebote para dar continuidad a las caídas, para acabar viendo algo parecido a lo que veíamos en el año 2022 en principio. Así que bueno, la situación que tenemos ahora mismo en los mercados, como ya os decía esta semana, es que estábamos muy mal acostumbrados, porque en 2024 solo veíamos subidas y subidas y subidas y subidas, y ahora pues bueno, es normal que de vez en cuando veamos alguna que otra corrección. Vamos a ver si es simplemente una corrección importante o por el contrario nos está diciendo algo más el mercado. Por la parte macro no pinta muy bien, es que además no lo están escondiendo. No están escondiendo nada, no están escondiendo que Estados Unidos se está enfriando su economía. Y si se enfría la economía de Estados Unidos y se resfría, el catarrazo que se coge el resto del mundo puede ser espectacular. Por lo tanto, pues bueno, ahí es donde está el verdadero problema. Demasiado bien está aguantando Europa, quizás todas las turbulencias que estamos viendo en Estados Unidos. Puede ser una señal clara de fortaleza para pensar que ahora mismo el mercado europeo está más fuerte en su cotización, o quizás si al final acaban capitulando en Europa también, pues para ajustarse a las caídas que hemos visto en Estados Unidos, pues podemos llegar a experimentar también caídas bastante importantes. Eso no lo vamos a saber hasta que no pasen unas cuantas semanas, incluso algún mes. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo, como decía antes, a los miembros del canal que ya tenéis esa publicación para que me dejéis la acción que queréis que analice en ese mega consultorio del domingo. Recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estamos de vuelta con 3 acciones americanas y hasta entonces, porque tengáis todos muy buen día.